Estamos siguiendo una noticia de última hora. El hermanastro de 16 años de la adolescente de Florida, encontrada muerta a bordo de un crucero Carnival, está siendo juzgado como adulto. Y no solo enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, también enfrenta un cargo de abuso sexual agravado. Y las autoridades federales están juzgando a Timothy Hudson como adulto. Ahora mismo, él sigue en libertad, no está tras las rejas, y estamos analizando qué tan rápido podría cambiar eso con algunos documentos judiciales recién revelados. Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. Muy bien, vamos a ello. Hoy tenemos grandes noticias en un caso que muchos de ustedes han estado siguiendo. Anna Kepner, su hermanastro, acaba de ser acusado como adulto por un cargo federal de asesinato y un cargo de abuso sexual agravado. Anna Kepner tenía 18 años y fue encontrada muerta en su camarote a bordo de un crucero de Carnival en noviembre de 2025. Y la policía ahora dice que su propio hermanastro, a quien estamos nombrando por primera vez porque será juzgado como adulto, Timothy Hudson, supuestamente, él estaba en el camarote con Anna Kepner. Ahora tenemos en nuestras manos algunos nuevos documentos judiciales y están planteando una pregunta muy interesante. Ahora que estos cargos son públicos y podemos ver lo graves que son, esta es la acusación oficial, y Timothy Hudson ha sido acusado de asesinato y abuso sexual agravado. Primero fue acusado formalmente en febrero como menor de edad y ha estado viviendo con un familiar. Pero ahora, después de que estos cargos se han hecho públicos en la corte para adultos, uno tiene que preguntarse qué tan probable es que pase tiempo en la cárcel mientras avanza este caso. Voy a hablar con un exfiscal estatal de Florida para ayudarnos a responder esa pregunta en un momento. Así que quiero hablar sobre cómo este caso se ha ido desarrollando durante meses, porque hemos estado esperando este día durante mucho tiempo. Si retrocedes al 7 de noviembre de 2025, ahí es cuando un crucero de Carnival llamado el Horizon se dirigía de regreso al puerto en Miami. Y dentro de un camarote en ese barco, los miembros de la tripulación encontraron muerta a Anna Kepner, de 18 años. Ella no apareció en el desayuno esa mañana. Su familia estaba preocupada. Y luego los miembros de la tripulación entraron y la encontraron envuelta en una manta, supuestamente cubierta con chalecos salvavidas y metida debajo de la cama. Ahora, el médico forense del condado de Miami-Dade posteriormente dictaminó que su muerte fue por asfixia mecánica. Esto fue causado por una llave con el brazo. Según su autopsia, fue estrangulada hasta la muerte. Ahora, esto es lo que sabemos sobre Anna Kepner y lo que desembocó, en este caso, el 7 de noviembre a bordo de ese crucero. Ella era de Titusville, Florida, aproximadamente a 3 horas al norte de Miami, donde era porrista. Planeaba unirse a la Marina cuando se graduara de la preparatoria, y ella estaba en ese crucero como parte de una familia ensamblada, personas que se unían tratando de comenzar una nueva tradición. Ella estaba con su papá, su madrastra y los dos hijos de su madrastra, junto con sus abuelos. Ahora, uno de los hijos de su madrastra, un chico de 16 años, Timothy Hudson. Ahora, esto es lo que han señalado los investigadores. Anna y Timothy estaban compartiendo el camarote donde supuestamente la encontraron. Y según los registros judiciales, el video de vigilancia muestra que nadie más entró o salió esa noche aparte de Anna Kepner y Timothy Hudson. Ahora, durante meses, el FBI se mantuvo en silencio sobre este caso, pero de una manera muy particular, supimos cómo iba la investigación debido a un caso de custodia no relacionado que involucraba a la madrastra de Anna Kemner y a su exesposo, y tenía que ver con la custodia de Timothy Hudson, así como de su hermano menor. Y también supimos, durante ese caso de custodia, que, supuestamente, la mamá de Timothy admitió que se le olvidó darle el medicamento para el insomnio 2 noches seguidas durante ese crucero, incluyendo la noche en que Anna murió. Y uno se pregunta, ¿cómo va a influir eso en la defensa ahora que el caso avanza? Luego llegó febrero, y fue entonces cuando, por primera vez, vimos a Timothy Hudson entrando a la Corte Federal. Pero en ese momento realmente no estábamos seguros de qué se trataba el procedimiento. Los reporteros le preguntaron directamente al salir de la sala del tribunal si había matado a su hermanastra, pero no respondió a eso. Su abogado no dijo nada. Y simplemente se alejaron en silencio, con la cabeza agachada y cubierta con un sombrero y una capucha.
Pero lo que sucedió dentro del tribunal ese día no estaba claro porque el caso fue sellado, ya que en ese momento solo fue acusado como menor de edad. Y la pregunta que todos se hacen, ¿sería acusado como menor en este caso, donde sería liberado a los 21 años si lo encontraban culpable, o este caso pasaría a un tribunal para adultos? Y ahora tenemos nuestra respuesta hoy, y llegó como una bomba, ya que estamos viendo algunos documentos judiciales recién hechos públicos que están cambiando el panorama de cómo podría desarrollarse este caso. Entonces, según una acusación sustitutiva que se presentó el 10 de marzo en la Corte Federal de Miami, y que acaba de ser hecha pública, un gran jurado federal ha acusado formalmente a Timothy Hudson de asesinato en primer grado, alegando que Hudson, cito, cometió y trató de cometer un asesinato de manera consciente e ilegal. Eso es el asesinato intencional, deliberado, malicioso y premeditado de Ake. Por supuesto, iniciales de Anna Kepner, con premeditación, lo que significa que supuestamente lo planeó. No fue solo un acto impulsivo. El segundo cargo es abuso sexual agravado. Y te diré, porque mientras hemos estado siguiendo la historia, hubo reportes que citaban una autopsia que decía que no había señales de trauma sexual en Anna Kepner. Pero aparentemente, las autoridades piensan lo contrario debido a este cargo tan grave, uno que también conlleva la posibilidad de cadena perpetua si se le encuentra culpable. Y sé que todavía nos queda un largo camino por recorrer. En la acusación formal, se alega que Hudson, cito, causó intencionalmente que AK participara en un acto sexual y lo hizo mediante el uso de la fuerza contra AK. Bajo la ley federal, eso es muy grave, y es por eso que los fiscales pudieron solicitar que fuera acusado como adulto. La pena máxima para ambos cargos es cadena perpetua si se le encuentra culpable. Pero de nuevo, todavía falta mucho en ese aspecto. Y quiero dejar muy claro que estas son solo acusaciones en este momento, y Timothy Hudson será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero esto es lo que hace que este caso sea legalmente significativo. Hudson tenía 16 años cuando supuestamente ocurrió todo esto, y ahora está siendo juzgado como adulto. Ahora, esa decisión se volvió definitiva el 10 de abril hace apenas 3 días, cuando un juez federal ordenó que el caso se transfiriera a la jurisdicción de adultos y levantó la reserva de todo el expediente judicial. Y ahora estamos descubriendo cuánta evidencia tiene el gobierno en este caso. Según un escrito de divulgación de pruebas que también se hizo público hoy, los fiscales federales han entregado a la defensa la autopsia, fotografías y radiografías, el informe completo del médico forense con notas y la extracción del teléfono celular de alguien, que se cree que es el padre de Ana. 4 videos de cámaras corporales de los agentes del sheriff de Miami-Dade y líneas de tiempo del FBI creadas por un agente especial asignado al caso. Y también tienen archivos Faro. Esas son imágenes de reconstrucción tridimensional de la escena del crimen que supuestamente muestran cómo fue encontrado el cuerpo de Ana en esa cabaña. Todo esto es significativo en lo que respecta al avance de este caso y sugiere que el gobierno está construyendo un caso muy detallado. Y ahora, para entender completamente el caso, hablemos un poco sobre esta familia y las dinámicas en juego, porque es algo complicado. Tienes al padre de Ana, Christopher Kepner, quien se casó con una mujer llamada Chantel. Y Chantel es la madre biológica de Timothy Hudson. Así que Ana y Timoteo se convierten en hermanastros por ese matrimonio. Ahora, en ese crucero, el grupo familiar incluía al papá de Ana, su madrastra Chantel, el hermano biológico de Ana y los 2 hijos de Chantel. Tienes a Timoteo, que tiene 16 años, y luego él tiene un hermano de 14 años. Ahora, 3 adolescentes en un camarote y los adultos supuestamente viviendo al otro lado del pasillo durante este crucero. Y según el testimonio de esta audiencia de custodia no relacionada que hemos estado siguiendo, Chantel misma confirmó que Ana y Timoteo compartieron ese cuarto juntos. Ella también declaró que Timoteo necesitaba medicación para el TDAH y el insomnio. Hay una pastilla nocturna que supuestamente toma llamada clonidina y supuestamente dejó de tomar esa medicación no una noche, sino 2 noches durante el crucero. Y eso incluye la noche en que Anna Kepner murió. Ahora, Chantel declaró
que se quedó dormida antes de darle esa pastilla a Timoteo. Ahora, en cuanto a la relación entre Anna Kepner y su hermanastro, hay algunos relatos diferentes. Los abuelos de Anna, que estaban en el crucero, le dijeron a ABC News que Anna y su hermanastro eran, cito, uña y carne, un verdadero lazo de hermanos. Pero luego está el papá de uno de los exnovios de Anna, quien contó una historia muy diferente a Inside Edition. Dijo que Timoteo estaba, cito, obsesionado con Anna. También alega que Timoteo llevaba un cuchillo y alega que una vez Timoteo se subió encima de Ana mientras ella dormía. Y Ana le tenía tanto miedo a Timoteo que el papá dice que Ana realmente dormía en casas de amigos para evitarlo. Ahora, no sabemos cuál versión de eso es cierta. No sabemos cuál versión creen los investigadores, pero obviamente estamos viendo cargos muy graves aquí. Y está claro que la dinámica familiar es clave para entender lo que pudo haber pasado en ese barco y en ese camarote. Ahora, eso nos lleva de vuelta a la pregunta con la que abrimos hoy, porque ahora que Hudson enfrenta la posibilidad de cadena perpetua, está enfrentando cargos increíblemente graves: asesinato premeditado en primer grado y abuso sexual agravado. Hoy en día, él sigue en libertad. Y mucha gente se pregunta por qué. Así que aquí está la clave. Hudson fue liberado originalmente bajo la ley de delincuencia juvenil, con reglas y estándares diferentes, pero ahora es un adulto ante los ojos del tribunal. Y el gobierno dice que esas reglas antiguas ya no aplican. Y esa respuesta se acaba de volver más complicada, porque también obtuvimos una nueva moción que fue presentada hoy por los fiscales federales, pidiéndole al juez que revoque su liberación y que encarcele a Timothy Hudson en detención preventiva antes del juicio. Ahora, si el juez concede esa moción, Hudson podría ser detenido en cuestión de días. Según los registros judiciales, Timothy Hudson actualmente está en libertad, pero eso podría cambiar. Ahora, hemos obtenido esta moción presentada hoy, 13 de abril, por los fiscales federales, y están pidiéndole al juez que revoque su liberación de inmediato. Así que, aquí está su argumento según el documento judicial. Dicen que Hudson fue liberado originalmente bajo la ley de delincuencia juvenil, la cual tiene reglas diferentes. Pero ahora que ha sido transferido formalmente a un proceso penal para adultos, argumentan que la ley de delincuencia juvenil ya no aplica. En cambio, dicen que ahora la ley de reforma de fianzas es la que rige. Y bajo la ley de reforma de fianzas, los fiscales escriben, cito, que Hudson es un peligro para otros y debe permanecer en detención preventiva, y continúan diciendo que no hay garantía de que algún tribunal pueda tener de que cualquier condición o combinación de condiciones sería suficiente para evitar que el acusado sea un peligro para otros. Entonces, para entender dónde está ahora, los registros judiciales muestran que Hudson ha estado viviendo con su tío en el centro de Florida. Está bajo monitoreo por GPS y no se le permite estar solo con nadie menor de 18 años. Y aquí hay algo más que acabamos de aprender de estos documentos hoy. El tío de Timothy necesitaba ir a un retiro de la iglesia con su propio hijo. Así que la defensa pidió una modificación temporal, permitiendo que Hudson se quedara con su tía e incluso fuera a trabajar con su papá, quien tiene una empresa de jardinería. Ahora, el gobierno no se opuso a la solicitud. Un juez la concedió. Esa modificación estuvo vigente desde el 8 de abril hasta hoy, 13 de abril, lo que significa que hoy expiran esos permisos especiales. Y él vuelve a las condiciones originales. Pero uno se pregunta, ¿eso importa? Porque ahora el gobierno está pidiendo que se revoque completamente su liberación. El juez aún no ha tomado una decisión sobre esta moción, pero el gobierno está pidiendo una audiencia para presentar su caso, lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta, y por eso invitamos a nuestro invitado. ¿Qué sucede ahora? ¿Un juez realmente revoca la liberación de este joven de 16 años que enfrenta la posibilidad de cadena perpetua en una prisión federal? ¿Y cómo cambia esto la estrategia legal para ambas partes? Ahora nos acompaña desde el sur de Florida para hablar un poco sobre los avances en este caso, el exfiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Ehrenberg. Siempre es un gusto tenerte aquí en Law and Crime. Sé que hemos hablado de este caso antes, ya que parecía que semana tras semana estábamos esperando estas noticias, y hoy por fin llegaron. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los cargos que al parecer el gobierno federal le está imputando a Timothy Hudson, de 16 años?
Es bueno estar de vuelta contigo, Chris. Creo que se trata de una agresión sexual. Esa es información nueva. Realmente no estábamos al tanto de la magnitud de esto porque los federales necesitan un nexo para convertirlo en un delito federal. Ahora, sé que es en alta mar, pero generalmente no acusan solo de asesinato común. Es un homicidio cometido durante otro delito grave. Tiene que ocurrir en el contexto de otro delito y ese es agresión sexual. También están acusando de asesinato premeditado. Eso usualmente es un delito estatal, no federal. Pero creo que para mí la mayor sorpresa es la acusación de la agresión sexual. Creo que la gente asume que por tener una relación de hermanos eso era poco probable. Pero recuerda, es una hermanastra. Y ha habido algunas acusaciones que ya conocíamos sobre el hermanastro. Y las acusaciones fueron hechas por el exnovio de la víctima, quien pensaba que algo inapropiado estaba pasando con este tipo. Así que el hecho es que ahora los federales deben tener suficiente evidencia para acusarlo, porque solo deben presentar cargos por ética, por lo que creen que pueden probar ante un jurado más allá de toda duda razonable. Sí. Y ya sabes, solo para retroceder un poco, porque hubo algunos reportes que salieron mientras todos trataban de entender mejor este caso, que no había señales de agresión sexual, pero aparentemente, según el Departamento de Justicia, eso no era cierto. Ellos creen que sí las hay. Y luego tienes, sí, la historia sobre el hermanastro y personas que lo encontraron, ya sabes, en sus palabras, un poco, creo, prendado de Anna Kepner, según dijeron, y luego ves cómo esto se va desarrollando. Y en este momento no tenemos una denuncia penal que exponga la narrativa exacta. Él tiene 16 años y, ya sabes, eres menor de edad hasta los 18 normalmente. ¿Por qué sería juzgado? Sé que estos son delitos graves, pero ¿cuál es realmente el criterio para juzgarlo en el sistema de adultos en lugar de mantenerlo como menor? Bueno, primero, como menor de edad es inconstitucional buscar la pena de muerte, así que eso está descartado. Pero, ¿por qué buscarían cargos como adulto? Es porque el sistema de adultos está mejor equipado para manejar un presunto crimen muy violento como este. Porque si te acusan como menor, el sistema de menores generalmente solo tiene jurisdicción hasta los 21 años. Así que estás hablando de alguien que podría ser declarado culpable y luego quedar en libertad a los 21 años y por eso no está completamente preparado para manejar algo así. El sistema de adultos tiene más flexibilidad para darle a alguien castigo y rehabilitación. Podrían combinar una sentencia, podrían hacer que cumpla parte del tiempo en el centro de menores y luego transferirlo a una instalación para adultos. Pero si lo juzgas solo en el tribunal de menores, entonces estás limitando tu jurisdicción y prácticamente asegurando que no se hará justicia porque él quedará en libertad a una edad muy temprana. Bueno, y sabes, otra parte de esto también es que él ha estado libre desde que todo esto sucedió. Sabes, supuestamente, en noviembre, el cuerpo de Anna Kepner sale del barco. Creo que el 6 de noviembre es la fecha en la que dicen que la mataron. Y él no ha estado bajo custodia desde entonces. ¿Sabes? Lo vimos en la corte en Miami en febrero. Creo que fue, y fue cuando lo acusaron formalmente de esto como menor de edad. Ha estado viviendo con un familiar mientras todo esto se ha desarrollado. Y ahora está siendo juzgado como adulto, y sé que el Departamento de Justicia presentó una moción para que lo mantuvieran en detención preventiva antes del juicio. ¿Qué tan probable es eso? Porque quiero decir, estos son dos cargos muy graves a los que se enfrenta, que incluso siendo un joven de 16 años, lo mantendrían en detención preventiva antes del juicio, ya que este caso ahora pasa por el sistema judicial de adultos. Correcto. Bueno, eso depende del juez. Y debido a que los cargos ahora son tan graves, es poco probable que lo dejen en libertad para irse a vivir con sus padres. Quiero decir, generalmente cuando enfrentas cargos de asesinato en primer grado, no te van a dejar salir antes del juicio. Ahora, la regla general es que existe una preferencia por la liberación previa al juicio. Pero si alguien representa un riesgo de fuga o un riesgo para la comunidad, y si te acusan de agresión sexual y asesinato, eso prácticamente demuestra que eres una amenaza para la comunidad. No te van a dejar salir antes del juicio. Así que, aunque su edad sea la de un menor, aquí va a ser tratado en el tribunal para adultos como un adulto. Una gran diferencia, como sabes, entre el sistema de tribunales federales y si este caso se juzgara en Florida, digamos, en el condado de Miami-Dade, son las cámaras, el acceso a la sala del tribunal y todo eso. ¿Cuáles son algunas de las otras diferencias ahora que esto pasa por el sistema de tribunales para adultos que podríamos ver en comparación con que se lleve a cabo en un tribunal de distrito? ¿Te refieres en comparación con un tribunal estatal? Si fuera juzgado, digamos,
por el fiscal estatal del condado de Miami-Dade, ¿cómo se desarrollaría eso en comparación con cómo va a ser ahora que está en, creo, el Tribunal del Distrito Sur de Florida? Si eres juzgado en un tribunal de menores, las audiencias se mantienen en secreto y el enfoque está en la rehabilitación, no en el castigo. Pero ahora, en el tribunal de adultos, el enfoque está en el castigo. Y todo es público. Quiero decir, el público tendrá acceso a los documentos y sabrá más sobre esta persona que si estuviera en un tribunal de menores. Pero la diferencia aquí es que, como está siendo juzgado en un tribunal federal en lugar de un tribunal estatal, no habrá cámaras en la sala del tribunal. Eso es una ventaja, creo, para la defensa aquí. Creo que los tribunales federales deberían ponerse al día y permitir cámaras en la sala del tribunal. Queremos más transparencia, no menos, especialmente en estos tiempos de tanta desinformación y teorías de conspiración. Pero como será juzgado como adulto, el público tendrá más acceso a la información que si fuera juzgado como menor de edad. Pero como está en un tribunal federal, no en un tribunal estatal, no habrá cámaras en la sala del tribunal. Y en cuanto a su posible defensa y algunos de los reportes que han salido, uno de ellos fue que él les dijo, creo que sus abuelos lo mencionaron en una entrevista, que simplemente no recuerda nada de lo que pasó, que tuvo un apagón. Sabemos que posiblemente hubo un problema con algún medicamento para el insomnio que él tenía. Y sabemos eso por algunos de los procedimientos de custodia que se llevaron a cabo entre su mamá y su papá. Pero en cuanto al argumento de que tuvo un apagón, parece que los fiscales tienen pruebas de que él entró en la habitación donde Anna Kepner fue encontrada muerta después. Y parte de la evidencia forense, que aún no conocemos, especialmente la relacionada con el presunto abuso sexual. ¿Cómo podría entrar en juego esa defensa, sabes, para cualquier abogado que lo esté representando? Sí, la defensa va a señalar circunstancias personales, medicamentos que no se le administraron, pero la ley analiza la totalidad de las pruebas. Así que probablemente tengamos un juicio de 7 días aquí. Es decir, ahí es donde la fiscalía va a presentar miles de páginas de pruebas. Han descargado teléfonos celulares, van a tener testimonios de testigos y van a mostrar no solo que hay pruebas de que tuvo premeditación, sino que también van a mostrar sus acciones posteriores, donde intentó ocultar sus rastros, intentó ocultar el cuerpo. Cosas como esas demuestran que esto no fue un error, no fue porque los medicamentos fallaron, fue porque lo planeó y luego intentó ocultarlo después. Así que va a ser difícil para él evitarlo. E incluso si logra convencer a un jurado de que no hubo premeditación aquí, también está siendo juzgado por homicidio durante la comisión de otro delito grave. Y homicidio durante la comisión de otro delito grave significa que cometiste un asesinato mientras estabas cometiendo otro delito grave, y ese sería la agresión sexual. Así que no necesariamente necesitas premeditación aquí para que este tipo reciba cadena perpetua. Sé que hubo informes de que él fue al hospital después, y esto surgió de una entrevista que dieron sus abuelos. Creo que fue para ABC News. Y luego, mucha información sobre cómo iba la investigación, según lo que ellos sabían, estaba en el dominio público. Él fue al hospital. Lo evaluaron y luego escuchamos que su mamá admitió supuestamente no haberle dado un medicamento para el insomnio que él estaba tomando la noche en que todo esto ocurrió. El hecho de que él todavía enfrente estos cargos, ¿qué te dice sobre el trabajo que hicieron los investigadores a lo largo del proceso y sobre cómo investigaron su salud mental, si tenía algún diagnóstico o no? Y aquí estamos. Él todavía enfrenta un delito increíblemente grave por lo que supuestamente hizo en ese camarote. Creo que el teléfono celular habría sido importante. Sabes, extrajeron datos del celular de esta persona y de otros para tener una imagen completa de lo que estaba pasando. Y creo que esa evidencia digital pudo haber proporcionado pruebas de que hubo planeación, que hubo intención. Los historiales de búsqueda importan. ¿Qué estaba buscando antes? ¿Con quién está hablando? ¿Qué dijo después? Hay muchas cosas que van a examinar para mostrar una reflexión fría en lugar de solo una reacción por no recibir el medicamento. Y por eso creo que va a ser muy difícil para él evitar alegar insanidad mental o tener una defensa de que no sabía lo que estaba haciendo. No lo planeé, no lo pensé, fue una reacción. Es como si un monstruo se hubiera metido dentro de mí. Creo que esto va a ser difícil porque una vez que empiezas a encubrir tus crímenes, entonces ya no parece que haya sido tan espontáneo. Una vez que empiezas a borrar tus rastros, entonces parece que esto fue planeado. Como abogado defensor en este caso, ¿qué tanto crees que te sorprende lo de hoy, considerando que fue acusado en febrero por un cargo de asesinato? Ya sabías todo esto en ese momento, quiero decir,
¿Cuál fue, ya sabes, si pudieras explicarnos cómo es para un acusado en este momento y su equipo, especialmente después de febrero, cuando ya sabes que esos son los cargos que va a enfrentar? En ese momento estaba en el tribunal de menores. Bueno, creo que lo sorprendente es que la agresión sexual está incluida. Eso era algo de lo que creo que todos estábamos inseguros porque sabíamos que hubo un asesinato. Así que puedo entender el cargo de asesinato, pero la agresión sexual, eso es algo nuevo. Pero en cuanto a los abogados defensores penales, apostaría a que ellos ya estaban al tanto de esto. Generalmente no los toman por sorpresa. Ellos saben según hacia dónde va el caso, según dónde están las citaciones, según el tiempo que toma la investigación y según filtraciones de la oficina del fiscal federal que estaban preparados para esto. Te apuesto a que le dijeron a su cliente que lo iban a acusar de asesinato y posiblemente incluso de agresión sexual porque ellos saben lo que pasó. Hablaron con el cliente y que esto no estará en un tribunal de menores, así que no creo que los abogados defensores aquí hayan sido tomados por sorpresa. Quizás la familia fue tomada por sorpresa porque parece que todavía viven en una burbuja diciendo lo maravillosa que era la relación entre los hermanastros, ¿Correcto? cuando en realidad parece que era muy diferente. Sí, recuerdo la frase de, creo que fue la abuela quien dijo que eran inseparables. Y, ya sabes, viendo las acusaciones ahora, es difícil creer eso. Por supuesto, ¿cómo los ve su familia? Y cómo son en realidad a veces pueden ser cosas muy distintas. Si lo encuentran, bueno, antes de hablar de cómo podría ser un posible castigo, solo pienso en los fiscales, como que tienen video de él, ella entra a la habitación, él entra a la habitación y a ella la encuentran a la mañana siguiente under the debajo de la cama en este camarote, y él sale de la habitación. Como que parece que, de alguna manera, podrías verlo desde afuera y decir que fue un caso bastante claro y sencillo. ¿Qué tan confiados están los fiscales en este momento? Sé que ningún caso es 100% seguro, pero parece una narrativa bastante directa que podrían presentar sobre lo que sucedió dentro de esa habitación. Sí, sí. Bueno, él fue el último en verla con vida. Él fue el último que estuvo con ella. Y estás en un crucero. No es como si estuvieras en la naturaleza. Hay cámaras por todas partes. Hay tarjetas de acceso para saber quién pasó por dónde y cuándo. Así que es difícil salirse con la suya con un crimen como este en un crucero. Y cuando le preguntaron sobre sus acciones la noche anterior, cuando lo interrogaron, dijo que no recordaba. No es exactamente lo que dirías si estás proclamando tu inocencia. Así que creo que tienen a este tipo completamente atrapado. Una gran pregunta era si podría usar la excusa de la medicación y su edad, porque es menor de edad, a su favor, pero aparentemente no. No. Y ahora, o sea, si lo declaran culpable de estos cargos, y veremos cómo se desarrollan las cosas, la pena máxima es cadena perpetua en ambos cargos que enfrenta. Pero aún así, 16, 17 años, ya sabes, irse a una prisión federal, ¿cómo es la vida para alguien tan joven que es declarado culpable de cargos tan graves? Bueno, la ley permite una sentencia de cadena perpetua para un menor, no la pena de muerte, pero aún así tienes que pasar por varios obstáculos adicionales. No es tan fácil obtener cadena perpetua. Tienes que pasar por las circunstancias especiales para menores y luego determinar que la cadena perpetua es apropiada. Y además existe la posibilidad de que esa persona pueda ser liberada en algún momento porque tiene la oportunidad de una revisión más adelante. Así que no es cadena perpetua sin libertad condicional, pero sí es condena de por vida en prisión. Y él no va a salir ni siquiera bajo las mejores circunstancias para él. Si lo declaran culpable y recibe una sentencia de cadena perpetua, no va a salir en décadas. Y eso es mucho mejor que el sistema de menores, porque si lo hubieran declarado culpable en el sistema de menores, probablemente saldría cuando tenga 21 años. ¿Y qué opinas de la línea de tiempo? Sé que en el sistema federal las cosas avanzan muy lento. Anna Kepner murió, según las autoridades, el 6 de noviembre. Aquí estamos a mediados de abril y ahora enfrenta cargos como adulto. ¿Qué opinas de el tiempo que tomó llegar a este punto? Los fiscales solo tienen una oportunidad porque hay un plazo para un juicio rápido que comienza a correr una vez que acusas a alguien. Entonces, si acusas a alguien demasiado pronto y no estás listo, la defensa puede invocar la regla del juicio rápido y te ves obligado a ir a juicio sin tener todo preparado. No querían que eso pasara. Estamos hablando de un caso de asesinato aquí. Así que es mejor avanzar con más cautela y retrasarlo al principio que permitir que queden libres para siempre al final. Sí, y veremos qué pasa. Obviamente, un gran acontecimiento hoy. Dave Ehrenberg, siempre es un placer tenerte aquí en Law and Crime. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime.
Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. También estamos transmitiendo en Peacock. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.